Bueno, aquí estamos en la entrevista a un profesional acerca del proyecto de inglés. Estamos hablando con el señor. Santiago Noriega, Muy bien. ¿Cuál es su edad? 57. Ya. La primera pregunta es, ¿qué es lo que usted más extraña de hace 30 años? Sí, hace 30 años. Nada, un poco la salud, que se va mermando con el paso de los tiempos, pero de ahí nada más. Ya, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué contexto cree que ha cambiado durante estos 30 años? ¿En el ámbito social, económico, cultural? Bueno, las brechas entre no digamos las clases sociales, pero sí la posición económica de las personas se ha ido haciendo cada vez más evidente y más grande. Por una parte están las personas que tienen muchísimo poder, no solamente político, sino también económico, y lo han concentrado en menos manos, tienen mucho más alcance, y las personas que son la gran mayoría, casi la totalidad del planeta, no tienen prácticamente nada. Sí. Muy bien. ¿Se hubiera usted imaginado que estaría así hace 30 años? Pues de cierta manera sí, trabajando con una posición relativamente cómoda, con mis hijos creciendo al lado de mi esposa y nada, pues con salud. Muy bien. Eh, ¿Cómo de radical cree que fue el cambio de su economía durante durante el periodo bancario, que fue en el 2000? Durante el feriado bancario, pues antes de la dolarización, antes del feriado bancario, la situación era tremendamente inestable. No había día en el que tú puedas afirmar o puedas tener una certeza de que el diferencial cambiario, por ejemplo, y el poder adquisitivo de la moneda te alcanzaría para cubrir algunas necesidades o comprar bienes. Recuerdo yo que estaba pensando en ese tiempo comprar un aparato dental láser, y me iba a endeudar en dólares. Pero cuando fui a consultar con un economista conocido, me dijo: "¿Y tú ganas en dólares?". Y no, pues, fíjate cómo está la situación de variación de la moneda. Entonces era terrible, pues hasta llegar a los $25,000 por 25,000 sucres por dólar, que era una monstruosidad para nosotros. Entonces no había estabilidad para nada. Entonces no se podía hacer planes a futuro, y salvo que estuvieras ganando en dólares, lo cual aquí en el país era muy complicado, porque solamente en algunas empresas, en algunos grandes grupos, como las petroleras, digamos, ¿no?, podías tú aspirar a un sueldo así. Ya. Y, ¿usted puede comparar cómo era su rutina hace 30 años con la actual? La rutina, pues, como te digo, era de mucha incertidumbre, y no había manera de tener una proyección así muy certera. Una vez que se dio la dolarización, mal o bien hemos mantenido, no sé de qué forma, el, la dolarización en el país. Sin embargo, eso nos ha permitido tener una capacidad adquisitiva cierta, porque el gobierno y las autoridades económicas no han podido realizar lo que normalmente en situaciones como esta lo hacen, ¿no? Escuchamos al presidente Correa antes de terminar su mandato que la dolarización era una camisa, porque le impedía hacer devaluaciones y acuñar tantas situaciones que pueden darse dentro del área administrativa, que no son un remedio, pues, o sea, no, más que eso son más bien pantallas y cortinas de humo. La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es para usted y era ahorrar? El ahorro siempre ha sido una manera de prever para las situaciones futuras que tú no puedes controlar.
Es decir, tú no sabes qué te va a pasar cuando tú seas viejo. Puede ser que te caiga alguna enfermedad que te imposibilite trabajar o que te demande muchos recursos económicos para poder solventar esa enfermedad. No puedes quedarte sin trabajo. El ahorro, de una u otra manera, sea a través de la adquisición de bienes, pólizas, seguros, lo que te da es una garantía de que en el futuro vas a contar con un fondo que te va a servir para cuando tú ya no estés en edad productiva. Verbigracia el seguro social. Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué cree usted que ha cambiado en la manutención actual de hijos con la de su época? Es diametralmente opuesta porque primero los estudios no eran tan caros en las universidades que había un buen nivel educativo en la universidad estatal, había universidades particulares como la católica que tenía un nivel muy alto, la Escuela Politécnica Nacional, ni se diga, y pues salíamos profesionales bien preparados, con un buen nivel académico. Ahora, para tú garantizarte un buen nivel académico tienes que invertir, y tienes que invertir bastante. El hecho de que des el examen de ingreso en la universidad estatal no te garantiza que vas a entrar. No, eso no es cierto. O sea, ahí tenemos muchísimos jóvenes que no lo han podido hacer. Y el momento en que tú quieres acceder a una educación de calidad, pues te toca ir a la San Francisco, te toca ir a la UDLA, alguna de estas universidades donde tú tienes que pagar una colegiatura que es bastante fuerte. Además de eso, el mantenimiento o digamos la manutención en cuanto a alimentación también ha variado y es caro. O sea, tú vas a comer en un almuerzo, te puede costar unos $2.50, $3 y no se sabe que también la dieta no es balanceada, es básicamente hidratos de carbono. En las universidades los muchachos acceden estos restaurantes de comida rápida que están cerca o dentro de las universidades mismo, y eso hace que se encarezca también la manutención, asimismo la ropa, el calzado, todo lo que implica estar ahí. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas económicas a futuro? Mis expectativas económicas a futuro son, primero, tener un fondo asegurado en el IES, donde tú puedas tener una pensión que te permita subsistir, digo, no digo vivir bien, sino subsistir de una manera más o menos decente en el momento en que tú ya no tengas la capacidad de estar económicamente activo. Tener la tranquilidad de tener un sitio donde tú puedas vivir con tu esposa, tu familia, y no depender de estar arrendando o pagando a alguien, porque eso también te cuesta dinero. Y básicamente eso, ¿no? Ya cuando se acaba la vida de trabajo, digamos, la etapa de trabajo, uno tiene que vivir así tranquilo, decorosamente, pero sin mayores necesidades, lo cual es bien difícil en el país. La siguiente pregunta es, ¿qué tan ligada va a estar, o cree usted que va a estar la religión, la política y la economía en los años siguientes? La posición en la cual se está ubicando, digamos, o la tendencia de la humanidad es cada vez a ser más agnóstica, es decir, ya no hay una creencia en nada, sino más bien mucho más materialista. Y en la política pues ya el resultado es evidente, ¿no? Los jóvenes están totalmente hastiados de la política. Ha sido una vergüenza
digamos así, toda el devenir desde que nos fundamos como república, ha sido una vergüenza tras otra, ¿no? Poniendo un grupo siempre anteponiendo sus necesidades, acomodarse ellos, sus amigos, se han cambiado con los otros. En primer lugar eran los conservadores, los liberales, después aparecieron los comunistas, que los socialistas, todos con un discurso diferente, pero con una forma de proceder similar. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué ha cambiado de la época en la cual los conservadores eran dueños del país y se llevaban todo, con la manera actual en la que se llevan las cosas? ¿Qué ha cambiado? Muy bien, la última pregunta es, ¿cuál es la lección más importante que usted le ha dejado estos últimos 30 años? Estos últimos 30 años, ¿en qué sentido? Porque hay muchísimas lecciones en la vida, como persona, como profesional, como partícipe de la educación. Hay muchísimas cosas que tienen una importancia capital. Tal vez si vamos al plano personal, en lo personal es haberme mantenido con mi familia estable, tener una situación de tranquilidad y de poder, de una convivencia pacífica y muy armónica en mi casa. En el aspecto personal. En el aspecto profesional, pues tener un prestigio ganado a base de esfuerzo y de trabajo honrado, honesto, que es algo que nos inculcaron aquí desde que estábamos en las aulas, cuando yo era alumno aquí en el Colegio San Gabriel, y eso hemos mantenido. En el aspecto espiritual, pues el no haber permanecido como muchas de las personas, de una manera ritualista, ¿no? Es decir, ir a misa los domingos, persignarse, rezar, confesarse, sino más bien es una entrega a la obra apostólica que Jesús nos pidió. Ese apostolado en muchas de las cosas. Tú ves que yo participo en la música con los chicos, no es porque yo quiera lucirme o necesite estar ahí, sino más bien es un apostolado, entre esas también son situaciones en las cuales a uno le han dado satisfacciones y le han dado crecimiento, sobre todo crecimiento. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Encantado. Buenas noches, televidentes. Aquí un día más en el auditorio de Cevitas Bebé. En este caso hemos venido a entrevistar a la señorita Gordis. Salude. Buenas noches. Ya. Entonces comenzamos la entrevista. Bueno, ¿qué es lo que más extraña de hace 30 años, señora? De hace 30 años ha cambiado mucho el país y me extraña, ¿cómo es? Yo me extraño mucho los viajes que hicimos con mi esposo. Ya, muchas gracias. ¿Qué contexto cree que ha cambiado durante estos 30 años en el país, así social, cultural, económico? Ha cambiado bastante. Por ejemplo, en cultural, económico también, en social también. Ha cambiado mucho. La gente ha vuelto más cultos, más estudiosos. La economía del país también ha sido un poco más, como dicen, más alta. Ya. ¿Se hubiera imaginado que sería así hace 30 años o diferente? Yo sí tenía fe que va a cambiar todo en este país.
y va a cambiar las cosas, la gente, la cultura de la gente. Nada más. Ya. ¿Cómo percibió el rápido avance de la tecnología? Percibí rápido avance de tecnología, de lo que yo veo que hay computadoras, antes no ha habido, hay celulares, hay también aparatos modernos que muchachos pueden estudiar, hablar y tener sus deberes por internet. Ya. ¿Cómo ha sido su situación económica a través del tiempo? Bueno, a través del tiempo mi situación económica no ha sido tan mal. Lo que antes era en sucres, ahora ya estamos en dólares y el dólar ha subido un poco. Ya. ¿Y qué tan radical fue el cambio de su economía después del feriado bancario? Bueno, después del feriado bancario mi economía era un poco mal, pero con el tiempo ya ha subido los sueldos, ha subido los, ¿cómo se llama? Sueldos para los jubilados. Ya. Nada más. ¿Usted puede comparar su rutina actual con la que tenía hace 30 años? Claro. Bueno, ahora vamos a proceder a entrevistar al señor Hugo Bolívar Lucero. Señor Lucero, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más extraña de hace 30 años? De hace 30 años extraño sobre todo mi edad, que tenía 30 años menos. Las actividades eran mucho diferentes. También extraño de la moneda que todavía no cambiaba el dólar. Es decir, No. aún no se acostumbra a esta. Ya estoy acostumbrado, al final ya pasaron algunos años y la situación económica ha variado totalmente de la situación económica de hace 30 años. Okay. Segunda pregunta. ¿Qué contexto cree usted que ha cambiado durante estos 30 años en lo social, económico y cultural? Aunque lo económico ya nos mencionó lo de la moneda, pero lo cultural y social. En lo social ha cambiado sobre todo en lo correspondiente a educación. Ha variado mucho la educación, sobre todo en los 10 años de Correa en educación. En lo social, igualmente ha habido cambios porque la gente se ha superado mucho y situación de educación igual cambió y ha avanzado mucho más. Tercera pregunta. ¿Usted se hubiera imaginado que el país hubiera estado así hace 30 años? No, nunca nos imaginamos que hubiese estado así. Sobre todo el cambio de la moneda, que nunca se ha pensado, pues, un país para que cambie la moneda al dólar o otro tipo de moneda se necesita que haya habido una situación económica un poco o bastante deficiente. Cuarta pregunta. ¿Cómo percibió usted el rápido avance de la tecnología? Para mí el rápido avance de la tecnología es admirable porque hace 30 años no se tenía esta tecnología tan alta, ¿no? Sobre todo en comunicación,
relaciones con otros países que ahora se hacen tan rápidos. Quinta pregunta. ¿Cómo ha sido su situación económica a través de este tiempo? De esos 30 años. Sí, bueno, mi situación económica personal ha cambiado muchísimo porque hace 30 años yo tenía una situación económica bastante alta. Dado a mi trabajo que era en comercio, tenía empresas, ¿no? Y el cambio de la moneda me perjudicó mucho por cuanto el sucre se devaluó en una forma alta y eso perjudicó sobre todo al comercio. El sucre acá en Ecuador se devaluó mucho, a tal punto que hubo crisis económica. Está bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría usted comparar su rutina de hace 30 años con la actual? Bueno, hay bastante diferencia en lo personal, ya que hace 30 años yo estaba en una situación económica muy alta, sobre todo en salud. Entonces para mí ha sido bastante perjudicial. La siguiente pregunta sería, ¿qué tan importante es para usted es y era el ahorrar? Bueno, eso yo creo que en todos los tiempos el ahorrar es muy necesario, sobre todo en lo personal mío. Me ha perjudicado mucho porque la situación económica ha cambiado tanto, sobre todo por la devaluación. Mi actividad de comercio era muy alta. El ahorrar yo creo que en todos los tiempos es muy necesario para todas las personas. La siguiente pregunta sería, ¿cree usted que la manutención actual de sus hijos ha cambiado con respecto a la de su época? La manutención... Es la crianza. Sí, sí ha cambiado un poco, pero no mucho, porque... ¿Cómo en qué aspectos? En el aspecto económico y educativo, ya que por la rebaja de mi situación económica, la educación que les hubiese querido dar hubiese sido mucho más alta. Está bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus expectativas para la economía en un futuro? Mis expectativas para la economía en el futuro, le veo que puede mejorar, ¿no? Dado la situación política que está cambiando y la situación económica mismo que se está presentando. Entonces, señor Lucero, solo nos queda una pregunta, la cual sería, ¿cuál es la lección más importante que usted le ha dejado estos últimos 30 años a usted? La lección más importante que me ha dejado es que en la vida hay que preocuparse especialmente de la situación económica para el futuro. Una parte principal y siempre estarse preparando, sobre todo dado los cambios mismos que ha hecho en 30 años la situación tecnológica especialmente. Muchas gracias. Pero, ¿qué tan ligada cree que estén? ¿Qué tan juntas? Este momento, las tres creo que están muy, muy ligadas. Okay. Y la última pregunta sería, ¿cuál es la lección más importante que le ha dejado estos últimos 30 años a usted? Una lección personalmente que siempre hay que preocuparse de lo económico, lo espiritual y estudios, ¿no? Eso es muy necesario para el futuro. Entrevista en inglés. En esta ocasión vamos a entrevistar a la señora Carmen Oscullo. sobre cómo era su vida hace 30 años.
y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es lo que más extraña de hace 30 años? Extraño la naturaleza, ya no hay mucho espacio verde. Eso es lo que más extraño. ¿Qué contexto cree que ha cambiado durante estos 30 años? Social, cultural y económico. El contexto todo, social, cultural y económico. Porque social, los muchachos ya no intercambian palabras, solo están en el chat. Las conversaciones no tienen fluidez, están solo en el chat. Económico porque más antes era el sucre, teníamos más opciones de comprar, era más barata las cosas. Y cultural igual, los chicos ya no asisten a eventos de pintura, a eventos de arte, no les interesa el arte. Así son los chicos de ahora, solo están metidos en sus celulares por el Face, el Instagram. Eso es lo que extraño. ¿Se hubiera imaginado que sería así hace 30 años atrás? No, yo no me imaginaba, no, nunca me he imaginado esta nueva tecnología que hay hoy. ¿Cómo usted percibió el rápido avance de la tecnología? Muy fuerte. No, yo todavía no acepto la tecnología. No, muy fuerte porque primeramente los chicos se han deslindado muchísimo de las conversaciones de persona a persona, o sea, frente a frente. ¿Cómo ha sido su situación económica a través del tiempo? Bueno, la situación económica ha seguido subiendo porque en realidad se ha trabajado. Hemos trabajado para poder obtener los bienes que tenemos para mejor vida. ¿Qué tan radical fue el cambio de su economía después del feriado bancario? Fue terrible, todo se vino abajo en asunto de dinero, como decir, de la alimentación, vestuario, salud. Fue terrible. ¿Puede comparar su rutina actual con la que tenía hace 30 años? Comparar, no hay nada de comparación, es muy diferente. Hace 30 años era más tranquilo, teníamos más compañía de las personas, no había mucha violencia, había un poco más, había muchísimas diversiones y eso que no pagábamos. ¿Qué tan importante es para usted el ahorrar? El ahorrar es muy importante porque a veces suceden inesperados en la salud y toca gastar, entonces para eso es el ahorro. ¿Cómo cree que ha cambiado la manutención actual de sus hijos comparada con la de hace 30 años? La mantención de mis hijos con la mía en esa época que yo era joven se ha cambiado el 100%, porque ahora los chicos toca darles los aparatos tecnológicos que cuestan más, que la ropa que ahora hay que comprarles es más cara y no les dura. La alimentación igual es más cara y no es natural, o sea, no es una alimentación natural. ¿Cuáles son sus expectativas económicas al futuro? Mi expectativa económica al futuro es que cuando yo esté vieja tener de dónde vivir, una estabilidad económica. Y para mis hijos, si quieren tener dinero, que cojan y trabajen, porque yo no estoy dispuesta a mantenerlos. Solamente, como yo les digo, que tienen que estudiar para poder ellos tener una profesión y que ganen su dinero. ¿Qué tan ligado va a estar la religión y la política y la economía en sus años venideros? Yo no entiendo nada de eso. Lo que yo digo es, si no trabajo, no como. De políticos no me interesa. De religión, siempre soy creyente en Dios y doy gracias a Dios por todos los días de la vida que me da y la bendición de mis hijos. ¿Cuál es la lección más importante que le ha dejado estos últimos 30 años? Que tenemos que ser fuertes, trabajando, perseverantes en el trabajo y ser muy ahorrativos.
Bueno, aquí concluimos la entrevista a la señora Carmen Margarita Oscullo. Y bueno, terminamos de la entrevista de inglés y ya, muy buenas noches.